Bueno, muy buenas tardes a todos, todas y todes. Aquí estamos en esta mesa junto con Diego Pando, que es director del Núcleo de Investigación de la UMED en Gestión Pública. También estamos, bueno, mi nombre es Sebastián Barbosa, yo soy uno de los directores del proyecto que vamos a presentar, Gestionar lo Público en Tiempos de Pandemia. Y estamos también junto con dos estudiantes que han participado de una etapa del proyecto de investigación, Julia Rodríguez y Ana Fiondela, son estudiantes de la carrera de Políticas Públicas y Gobierno, y en el marco también de las prácticas profesionales han colaborado en una etapa del proyecto de investigación, en la realización, en el diseño de una encuesta que hicimos el año pasado. Bueno, simplemente yo voy a tener el rol de coordinador. Quiero decir algunas cosas en relación al proyecto. Este es un proyecto PICTO, es un proyecto de investigación científica y tecnológica orientado. Y es en esa orientación claramente se dirige a investigar sobre la gestión pública y particularmente cómo la gestión pública, la gestión pública, las cuestiones organizacionales, las cuestiones vinculadas con la operatoria del Estado, que se han transformado a partir del año pasado con la pandemia y han generado, digamos, una serie de transformaciones, una serie de cambios vinculados con problemáticas organizacionales y del trabajo de la gestión pública que ya veníamos conociendo en años anteriores, pero que efectivamente la pandemia ha generado una situación inédita, digamos, para el Estado, digamos, para los agentes del Estado, para el segmento directivo, que es un poco donde orientamos la investigación el año pasado, ha exigido, digamos, una respuesta para seguir, digamos, con la administración, con el trabajo de la administración pública, para seguir con el trabajo de los equipos de una manera remota, ¿no? Utilizando, digamos, tecnologías de información y comunicación que muchas veces no estaban del todo desarrolladas, digamos, en la administración pública, en la burocracia, y han generado, digamos, cambios muy interesantes desde el punto de vista de la adaptación y desde el punto de vista de la innovación, ¿no? Digamos, hoy estamos en una situación distinta, digamos, a la situación de emergencia que tuvimos el año pasado, no solo para la administración pública, la gestión pública, sino, digamos, el conjunto social, ¿no? Digamos, estamos en una situación distinta. De hecho, hoy estamos hablando de la pospandemia, que es un título muy grande, ¿no? Digamos, porque la pandemia todavía no terminó, pero sí estamos comenzando a discutir, estamos comenzando a estudiar, a investigar acerca de, bueno, del conjunto de transformaciones que vivió el Estado, la operatoria del Estado, la gestión pública, sus instituciones, bueno, qué cuestiones quedarán, ¿no? Digamos, de toda esa adaptación en tiempo récord que se hizo el año pasado, qué cuestiones no quedarán, digamos, cuáles van a ser los nuevos interrogantes, los nuevos desafíos de nuestras instituciones de gobierno, de nuestra gestión pública, para nuestros empleados públicos, para los directores públicos, tanto de la administración central como la administración en las distintas provincias y la administración descentralizada. Yo creo que esto es un interrogante que en el marco, digamos, de las discusiones sobre gestión pública, post-pandemia, pandemia, insisto, actualmente se están dando, ¿no? Digamos, y que, bueno, nosotros también en el marco de este proyecto de investigación queremos reflexionar y queremos ponerlo sobre la mesa para debatir y encontrar de manera conjunta de cuáles son esos nuevos desafíos, ¿no? Desafíos que tienen que ver con la práctica, particularmente de la gestión pública, cuestiones que estudiamos, ¿no? Los desafíos de la incorporación, por ejemplo, de la incorporación de las tecnologías digitales a la operatoria del Estado, a la administración, esto que la pandemia ha acelerado, ¿no? Digamos, o ha hecho de manera
en forma de una emergencia, pero ha generado, digamos, una aceleración de la utilización de tecnologías digitales para administrar la cosa pública, con avances muy interesantes, ¿no?, en esa materia. Obligó, digamos, a la administración pública de alguna manera a desempolvar, ¿no?, un poco los papeles y demás, y adaptar tecnologías, el uso de plataformas digitales, de co-creación, colaborativas y demás, la utilización de datos que evidentemente no estaban en la planificación del Estado, o por lo menos que el Estado argentino y la gestión pública dentro del Estado argentino no tenía planificada de esa manera. Hay también otros desafíos, ¿no? Desafíos que tienen que ver con los modos de gestionar lo público, ¿no? Digamos que la pandemia también, en el marco de una suerte de gestión de crisis, digamos, ha transformado o ha generado una serie de transformaciones en ese sentido, y ha acelerado también, ¿no?, digamos, esta idea de, bueno, cómo se gestiona en una situación de crisis, cómo se gestiona lo público en una situación de crisis, cómo se coordina, ¿no?, digamos, cómo se logra, digamos, un modo de gestión vinculado con la cogobernanza, ¿no?, digamos, vinculado con la necesidad de encontrar consensos entre los distintos actores en una situación de crisis donde es necesario seguir con la operatoria del Estado y es necesario generar acuerdos en muy corto plazo, en tiempos muy cortos, ¿no? Digamos, y esto efectivamente es algo que también ha acelerado los estudios, ¿no? Digamos, porque de la coordinación de las políticas públicas o la importancia de la coordinación en el marco de la gestión pública venimos discutiendo, investigando hace más de 15 años, 20 años, ¿no? Digamos, pero efectivamente creo que la pandemia ha sido como una especie de curso acelerado, práctico, ¿no? Digamos, de cómo distintas instancias multinivel y distintas instancias de la gestión han tenido que adaptarse y han tenido que generar incluso un perfeccionamiento de la institucionalidad, ¿no? Digamos, por ejemplo, todo lo que es el trabajo de los consejos federales, el Consejo Federal de Salud, ¿no?, el Consejo Federal de la Función Pública, como bueno, todas estas instancias que son instancias de acuerdo entre los actores de la gestión pública, han perfilado, yo creo, digamos, un nuevo, una nueva modalidad presente, futura, ¿no?, digamos, de gestionar la cosa pública, saliendo, digamos, de los modelos jerárquicos o los modelos más basados en sanciones y demás, yendo a un modelo más de tipo de cogobernanza, ¿no?, digamos, un modelo más de coordinación, en donde efectivamente la gestión pasa y va a pasar más por generar confianza, acuerdos, redes entre los actores participantes, ¿no? Digamos, porque efectivamente la situación de crisis de la pandemia así lo ha perfilado, así lo ha estructurado, pero me parece que es una novedad o es una innovación interesante a futuro para pensar nuevos modos de gestión de lo público, ¿no? Bueno, hay muchos más interrogantes por señalar, ¿no? Digamos, creo que hay también en el marco de la coordinación, todo lo que es la relación entre lo público y lo privado, ¿no? Todos los recursos que el Estado del año pasado fue generando en materia de programas para atender, digamos, la crisis de las empresas, la crisis vinculadas con el mundo del trabajo, como el IFE, el ATP, ¿no? Digamos, todas medidas que el Estado ha implementado, las transferencias, el aumento, la duplicación de las transferencias no automáticas por fuera de la ley de coparticipación, bueno, creo que son todas muestras de que el Estado, digamos, se ha movido, digamos, en el sentido de contrarrestar los efectos nocivos de la pandemia, ¿no?, en todos los ámbitos, en los ámbitos de la vida social y todos los programas que se llevaron a cabo. Ahora, digamos, esto genera una serie de interrogantes a futuro también de cómo el Estado va a seguir, digamos, implementando esos recursos, esos programas de transferencias. También es un interrogante para la gestión pública, ¿no? De si efectivamente va a tener los recursos para poder
reacomodarse y generar la modernización que la propia pandemia ha perfilado, ¿no? Digamos, para la gestión pública. Bueno, hay una serie de interrogantes muy interesantes para discutir en el marco de lo que se denomina ahora la pospandemia, ¿no? Me parece que eso es un tema muy interesante y que estamos empezando a ver este año en el marco de la investigación. El año pasado, un año de discusión y de debate, sobre todo acerca de, bueno, el impacto, ¿no? Digamos, que generó la pandemia, el impacto impensado que generó la pandemia en la vida social en general, en la vida de la administración. Lo que hicimos en el marco de nuestra investigación, gestionar lo público en tiempos de pandemia, es realizar una encuesta, que no la hicimos solos, la hicimos con CIPEC y con CEDIAT. Es una encuesta dirigida a conocer, digamos, o a indagar respecto de las condiciones del trabajo remoto de los agentes de la Administración Pública Nacional, específicamente a aquellos agentes que ocupan cargos directivos, directores nacionales y coordinadores. Es una encuesta que se hizo entre el 2 de junio y el 2 de agosto del año pasado y que abarcó a 21 ministerios y a Presidencia de la Nación. Se hizo con un instrumento, con un formulario web autoadministrado, con 44 preguntas que fueron agrupadas en 4 dimensiones, que son, digamos, las 4 dimensiones sustantivas, ¿no? Digamos, que toca la encuesta en función de los interrogantes respecto de esa transformación en el empleo estatal o en la vida, ¿no? Digamos, del empleo en relación o visto desde el punto de vista del segmento directivo. Esas dimensiones son infraestructura tecnológica, la utilización de la infraestructura tecnológica, la dimensión normativa, la dimensión personal y la dimensión de los trabajadores a cargo. Bueno, obtuvimos algunos resultados que me gustaría que tanto Julia como Ana pudieran mostrar. Ellas tienen un trabajo, un PPT para transmitir estos resultados de la encuesta. Y después, finalmente, le vamos a pasar la palabra a Diego como parte del equipo de investigación, de dirección de la investigación y como director del Núcleo de Gestión Pública del UMED, para que nos informe acerca de la nueva encuesta que se está proyectando este año y que se va a realizar en la provincia de Mendoza, La Pampa, Entre Ríos, Chaco y Tucumán. Corregime, Diego, si me olvidé de alguna provincia, pero sería interesante también esa transmisión, digamos, de cómo se perfila esta nueva encuesta y reflexiones vinculadas con este momento específico, digamos, para la gestión pública, que es este momento, como decía al principio, de la pospandemia. Así que bueno, le paso la palabra a Julia y Ana Fiondela para que nos presenten los resultados de la encuesta del año pasado. Gracias. Gracias, Eva. Bueno, nosotras lo que hicimos fue armar una presentación de PowerPoint donde contamos un poco la experiencia que tuvimos en este proyecto, los resultados de la encuesta y, bueno, un poco en base a las dimensiones que decía recién Sebastián. Así que, bueno, voy a pasar a compartir pantalla para mostrarlo. Ahí debería verse, no sé si se ve. Sí, se ve, Julia. Yo por Sí, lo menos lo veo. se ve y Uy, por ahí podés ampliar la presentación. sí, a ver. Ahí está. Ahí está. Bien. Bueno. Bueno, acá, como decíamos recién, como comentaba también Seba, lo que fue la encuesta de condiciones de trabajo remoto en la Administración Pública Central, bueno, el objetivo fue conocer las condiciones del trabajo remoto, ¿sí? De las personas, de los agentes que ejercen
funciones directivas en la Administración Pública Nacional, que, bueno, se realizó entre el 20 de marzo y fines de abril del 2020. El propósito fue analizar la brecha entre los recursos existentes que se utilizaban y deseables dentro de la administración pública en el contexto del trabajo remoto que se derivó de la pandemia, del COVID, y el impacto en la modalidad de trabajo, bueno, identificando y sistematizando los límites, los obstáculos y, bueno, lecciones aprendidas. Como dice, se relevaron 3.000 casos, bueno, que comprendían directores nacionales y generales, directores simples y coordinadores de todos los ministerios. Bueno, lo que fue nuestra experiencia en la práctica, en el mes de junio del año pasado, fuimos convocados a participar de este proyecto varios estudiantes, 3 compañeros que, bueno, que no están, y yo, de la licenciatura en Políticas Públicas y Gobierno, como parte de la materia Taller de Práctica Laboral 1 a cargo de Sebastián. Como dijo, en el marco de una articulación institucional entre, bueno, la licenciatura de la UMED, el CIPEC y el CEDIAT. Lo que nosotros hicimos en ese momento fue ordenar, digamos, los resultados de la encuesta, que se encontraban volcados en una planilla Excel, y, bueno, ordenarlos en columnas, porque las respuestas no, digamos, no seguían una línea general, sino que estaban escritas por los encuestados de manera desigual, y, bueno, además, al haber pasado los resultados de un sistema a otro, del sistema utilizado a la planilla Excel, quedaron en un orden distinto. Después, ya para el segundo cuatrimestre, se fueron sumando más compañeros, que ahí es donde entra la participación de Ana, así que, bueno, le paso la palabra a ella para que explique un poco lo que fue. Sí, en el mes de agosto nos incorporamos al taller de prácticas laborales con una consigna clara y principal, que fue comenzar a armar un repositorio de textos de distintos autores relacionados tanto con el teletrabajo como el trabajo remoto, con el objetivo de ampliar la mirada que nos permitiera hacer una lectura de más amplia de los números que daba la encuesta, e indagar cómo la gestión pública se fue adaptando rápidamente en el marco de la pandemia. Cada uno de los compañeros nos pusimos a realizar una búsqueda, aportando el material encontrado y sistematizándolo, haciendo un breve resumen del texto, una referencia bibliográfica, autor, título, texto, fecha de publicación, el link, si fuese una publicación que está solamente en internet, y ahí, y también un breve resumen. Finalmente, con todo ese, digamos, con todos esos textos, pudimos establecer un marco teórico en relación al teletrabajo y el trabajo remoto, y con eso pudimos también analizar los distintos aspectos o las distintas dimensiones en mayor profundidad que lo que nos presentaba la encuesta. La próxima. En general, lo que el marco teórico nos brindó es una visión de que el contrato de teletrabajo, y ahí empezamos a usar digamos, este texto, digamos, del teletrabajo y no el trabajo remoto, existe cuando se realizan actos, obras o que se presentan servicios propios del contrato de trabajo desde el domicilio de la persona que trabaja
no en su lugar de trabajo estable, digamos, ¿no? Por medio de tecnologías de la información y de la comunicación, ¿no? Eso nos plantó una mirada claramente la diferencia entre trabajo remoto y teletrabajo. La próxima. Bueno, acá tenemos las 4, digamos, dimensiones, las cuales nos dividimos para trabajar. Yo particularmente tomé la dimensión personal, y que fue la que se interesa por el impacto de esta modalidad de trabajo en la función de los trabajadores, ¿sí? En la función, o sea, el impacto social que nos implicó a los trabajadores tener que trasladar drásticamente y rápidamente nuestro lugar de trabajo de la oficina a la casa, ¿no? También se presentó en esta dimensión se vio claramente que el personal que estaba en esta situación aumentó su carga de trabajo, y también les resultó un cambio muy, muy drástico e impensado, sobre todo en cuanto a lo que es el ajuste que tuvieron que hacer esos trabajadores en cuanto a estar en su hogar con niños a cargo, ¿no? O con algún familiar a cargo, ¿no? Esto inició en la calidad de las tareas para un 83%, se mantuvo, se redujo esa calidad, y esta reducción es atribuida a la superposición de tareas laborales y tareas del hogar o de cuidado, tanto de hijos como personas adultas. Esto también fue algo que tuvieron que manejar y se tuvieron que adaptar, hacer una adaptación rápidamente. La encuesta también demuestra que 149 directivos desempeñan tareas de cuidado, en su mayoría de niños. Estas tareas están distribuidas, obviamente, entre varones y mujeres, pero que también se observó que las tareas de cuidado en general, sobre todo de niños, ocupaban un promedio más las mujeres que los varones, ¿no? Y un promedio de recarga horaria 1 hora más. Según, bueno, en este punto los que han tenido que hacer un gran esfuerzo de adaptación fueron los trabajadores que tenían niños a cargo, porque han tenido que transformar sus usos y costumbres, su hogar, su organización familiar, intentando trabajar normalmente mientras se llevaba a cabo la crianza y teniendo en cuenta que también tenían a cargo la educación de los chicos, de los niños, ¿no? De los hijos. Los niños también tuvieron que adaptarse de ir a la escuela o jardín a tener el jardín y la escuela en casa, ¿no? Bueno, y también en todas las oportunidades que tuvimos de participar de jornadas y congresos, lo que en ese momento se marcaba fundamentalmente es todas lo que marcaba Sebastián al principio, muchas preguntas de cómo iba a seguir esto, si se iba a poder, si el trabajo remoto vino para quedarse o no, si se plantea una normalidad igual a la anterior o no, qué va a pasar si se necesita una presencialidad diaria. Bueno, y también un sistema, muchos de los oradores que yo he escuchado planteaban
bueno, esto vino para, ya lo daban como una cuestión de que vino para quedarse, pero en un sistema ellos denominaban híbrido, un poco presencial y un poco remoto. Todavía eso no se dio, no se sabe aún, todavía siguen estas preguntas. Y en cuanto a los trabajadores a cargo, también se vio el impacto del trabajo en el remoto en los equipos a cargo, ¿no? También surgieron muchas preguntas, muchas cuestiones de cómo se dirigía un equipo de trabajo que teníamos acostumbrado a que se dirigiera a nivel presencial, cómo se dirigía de modo remoto, ¿no? También eso planteó diferentes preguntas y cuestiones a analizar. ¿Seguís vos, Juli? Sí, Con las otras. sí. Bueno, recién Ana comentó un poco lo que fue, lo que ella investigó, la dimensión personal y bueno, un poco la dimensión de trabajadores a cargo. El resto de las dimensiones que se pueden ver ahí en la pantalla, se encargaron de investigar sobre eso otros compañeros que no están, así que bueno, voy a pasar a mostrar yo lo que fueron los resultados. Primero lo que es, bueno, la dimensión normativa, que bueno, aborda el conjunto de reglamentaciones o disposiciones en base a las cuales los agentes se desempeñaron en la función, como el alcance de las medidas de aislamiento y la dimensión de infraestructura tecnológica, que las había mencionado Sebastián, que bueno, buscaba conocer los componentes y dispositivos que se utilizaron en términos informáticos, administrativos y de interacción con los equipos de trabajo. Bueno, acá los resultados de la dimensión normativa, o, bueno, disposiciones en Argentina que se dieron durante la pandemia. Por un lado, bueno, se fomentó el trabajo remoto para trabajadores del sector público nacional, exceptuando a quienes prestaban servicios esenciales el año pasado. Bueno, hubo un compromiso para asegurar la conectividad en la Argentina, que la empresa de telecomunicaciones del Estado, que es ARSAT, acordó con los operadores de telefonía y de Internet de todo el país la continuidad de la conectividad a lo largo del país. Después la Oficina Nacional de Contrataciones, dependiente de la Secretaría de Innovación Pública, aprobó un procedimiento un poco más simple, ¿no?, para las compras y contrataciones de bienes y servicios del Estado en el marco de la emergencia. Y bueno, la Secretaría de Innovación Pública y el ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones, acordaron con los operadores nacionales de telefonía móvil la bonificación en el servicio de datos para el uso de las plataformas Seguimos Educando, la aplicación Cuidar COVID-19 y para las universidades nacionales también. Bueno, acá pasamos a los resultados de lo que es la dimensión de infraestructura tecnológica. Según la encuesta, casi la totalidad de las personas encuestadas se apoyó en el sistema de gestión documental electrónica, GDE, y en cuentas institucionales, pero solo el 25% utilizó dispositivos provistos por el Estado, o sea, por la institución en la cual trabajaban, o sea, teléfonos y computadoras. Después, el espacio físico donde se desarrolló el trabajo remoto es compartido, dice, con algún miembro del grupo familiar, en el 48,1% del total, y el equipo de informática utilizado, o sea, la computadora, el celu, la tablet o lo que sea, también fue compartido con algún miembro del grupo familiar en el 41,2% del total. Y en aquellos que tenían a cargo equipos de trabajo, el 79% de los encuestados puso a disposición equipos propios, ¿sí?, lo mismo que decíamos recién, laptop, tablet, PC o similar, y solo el 21% dieron cuenta del uso de equipos pertenecientes a las respectivas jurisdicciones en donde trabajaban.
y el servicio de Internet utilizado para el trabajo remoto fue compartido, sigue siendo compartido de manera simultánea con algún miembro del grupo familiar en un 67,9%, que esto también tiene que ver con la dimensión personal de la que hablaba Ana. Bueno, acá está un poco lo que ella comentaba, el tema de la superposición de tareas laborales y tareas del hogar con el cuidado de los hijos, que también dejaron de asistir a la escuela o al jardín. Tenían niños a cargo, tuvieron que transformar abruptamente sus usos. Y bueno, ahí también durante una misma jornada de trabajo, para el 57,5% de las personas encuestadas, se desarrollaban otras actividades remotas también, como capacitaciones, formación académica, formación recreativa y bueno, la asistencia a procesos formativos de los hijos. Después, por último, bueno, también un poco comentó Ana el tema de los trabajadores a cargo. La penetración del trabajo remoto es alta, esto es lo que dio la encuesta, ¿no? Es alta para directivos públicos, un 45% sin contar asistencia parcial y licencias, y más aún para los equipos de trabajo en un 73%. Después el espacio directivo se reparte en partes iguales entre quienes asisten o en ese momento asistían presencialmente de forma regular o eventual a sus trabajos, o sea, a la oficina, al lugar de trabajo, no la casa, y quienes cumplen, bueno, el aislamiento, mientras que solo el 3% de los equipos de trabajo a cargo asistían presencialmente. Después, bueno, por otra parte, los integrantes de equipos de trabajo, dice la mayoría expresa estar realizando las mismas tareas en el modo remoto que si lo realizaran en la modalidad presencial, y la capacitación para el desarrollo de tareas remotas y no presenciales solo alcanzó a un 8%, arrojó la encuesta, de los equipos de trabajo a cargo durante los primeros meses del ASPO. Así que bueno, eso sería todo, digamos, lo que nuestro trabajo de investigación y de participación en lo que fue la encuesta el año pasado. Bueno, gracias Julia, gracias Ana. Le pasamos la palabra a Diego. Diego. Acá estoy. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, gracias Sebas por el esfuerzo de coordinación, el armado de este panel. Me parece, digo, en primer lugar, importantísimo, digo, esto que estamos presenciando, digo, esta primero quinta semana de la investigación de la UMED. Yo todavía me acuerdo cuando comenzábamos a pensar la primera, la incertidumbre que había en relación a la participación y ver cómo este espacio no solo se va institucionalizando, sino que también va creciendo, es motivo de una profunda satisfacción, además con la mirada de la investigación que tenemos en UMED, una mirada aplicada, orientada a entender en este caso el funcionamiento del aparato estatal, orientada también a generar líneas de acción para fortalecer ese aparato estatal, pero además de una mirada de la investigación aplicada, una mirada de la investigación abierta, en donde hacemos investigación no solo desde los docentes o los profesores, sino que también los estudiantes son parte de los proyectos de investigación, como en este caso este PICTO que estamos gestionando, que está gestionando Sebastián vinculado al tema empleo, que tuvo una transformación importante, porque originalmente cuando pensamos el proyecto, ya hace un par de años, lo hicimos en un contexto de pre-pandemia, pero dado todo el agua que corrió debajo del puente en el marco de la pandemia, obviamente fuimos haciendo los ajustes necesarios para poner foco en este tema que planteaban con tanta
Claridad, Julia y Ana, y antes Sebastián, vinculado a el trabajo remoto, el trabajo a distancia en este tiempo de pandemia y pensando también en la pospandemia. Esta investigación, digo, a modo de contexto, se inserta, como decía Sebastián, en el marco del núcleo de estudios sobre gestión pública, que de alguna manera lo que trabaja o focaliza son cuestiones vinculadas a lo que podríamos denominar metafóricamente la cocina del Estado, ¿sí? La trastienda del Estado, es decir, no mira el delivery, siguiendo con las metáforas, digo, no mira las policies, las políticas públicas, sino que mira lo que está detrás de las políticas públicas, que es lo que sostiene, ¿sí? También metafóricamente siempre nos gusta trabajar con la idea del iceberg, ¿no? En donde lo visible, digo, son las políticas públicas, sin embargo, debajo de la superficie emerge algo que en tamaño es entre 6 y 8 veces más grande que lo visible, que tiene que ver con procesos, que tiene que ver con herramientas, que tienen que ver con personas, que son los que en última instancia terminan definiendo la calidad y la sustentabilidad de las políticas públicas. En esos temas de la agenda aparece, por ejemplo, el tema de la planificación, ¿sí? Esto de recuperar la noción de futuro y poder proyectar a mediano y largo plazo en base a diagnósticos robustos. Aparece el tema de la coordinación, ¿sí? Sabemos perfectamente que nuestro Estado, digo, es un Estado federal, que tiene 3 niveles de gobierno que requiere una coordinación intensa, dado que además hay funciones críticas que desempeñan las provincias, básicamente salud, educación y seguridad, y sabiendo también que los municipios han dejado de ser los municipios ABL de hace un par de décadas atrás y que cada vez cumplen funciones más críticas para el bienestar de las personas en cuestiones vinculadas a atención primaria en materia de salud, preservación del espacio público, desarrollo socioproductivo, políticas culturales, políticas vinculadas a prevenir o atender cuestiones de violencia de género, entre otras, y que requieren, insisto, una fuerte coordinación entre los niveles nacionales, provinciales y municipales. De hecho, ahí lo veo a Nicolás, y con Nico hemos hecho, entre otras diálogos intersectoriales, digo, un diálogo vinculado a la cuestión federal, ¿sí? Dada la importancia que tiene el federalismo para la producción de bienes y servicios públicos, y además también la heterogeneidad que hay al interior del aparato estatal en clave nacional, donde solemos mirar la administración pública nacional, pero además de la administración pública nacional tenemos organismos descentralizados, ¿sí? Que tienen un fuerte peso en la producción de bienes y servicios públicos. Pienso en AFIP, pienso en ANSES, y un fenómeno que ha emergido nuevamente, que es el fenómeno de las empresas públicas. Digo, todo esto es parte del Estado Nacional, y en ese sentido la planificación y la coordinación son cuestiones que nos parecen centrales en un contexto, además de problemas cada vez más heterogéneos, problemas cada vez más multidimensionales que requieren de la intervención de estos 3 niveles de gobierno. Digo, la emergencia sanitaria, por ejemplo, puso de manifiesto la importancia de la planificación, pero también la importancia de la coordinación entre nación, provincias y municipios para hacer frente a la pandemia u otras problemáticas vinculadas a la inseguridad, vinculadas a la protección social, vinculadas a la competitividad o vinculadas a la cuestión ambiental. Digo, son cuestiones transversales a estos 3 niveles de gobierno que requieren mucha planificación y mucha coordinación, como decíamos anteriormente. Otro eje central de esta agenda del núcleo de gestión pública tiene que ver con el tema de transparencia, rendición de cuentas y participación, esto que genéricamente se suele incluir dentro del concepto de gobierno abierto. Nos parece que es un tema central para tratar de recuperar la confianza entre la gestión, la política, la función pública y la ciudadanía. El tema del monitoreo, el control y la evaluación de políticas públicas también nos parece un tema central, y también organizamos en el marco de los diálogos intersectoriales con Nico y con Ivana, profe de la carrera, a quien también todos aquí presentes conocemos muy bien, una jornada vinculada al debate sobre la reflexión en materia de monitoreo y evaluación, teniendo en cuenta que sigue siendo un largo camino por recorrer lo que tenemos por delante en esta temática, a pesar del anuncio presidencial a principios del año pasado, cuando inauguró
las sesiones ordinarias del Congreso y prometió una agencia federal de evaluación de políticas públicas, todavía eso sigue siendo una asignatura pendiente y es un tema muy importante, ¿sí? Para saber qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, para monitorear, para rendir cuentas y también para producir información en relación a la imperiosa necesidad, por lo menos desde mi punto de vista, de mejorar el debate público en esta cuestión que, como bien sabemos, tampoco ocupa un lugar muy relevante en la agenda. Y aparecen también otros dos temas que dejé para el final porque me parece importante que ver ambos temas y ver también las interrelaciones entre ambos temas. Uno es la cuestión vinculada a las tecnologías digitales, sabiendo que en materia de uso intensivo de tecnologías digitales al interior del Estado hay una enorme heterogeneidad, que tenemos áreas en donde la cultura del papel y la cultura del trámite están muy instaladas, y otras áreas que hacen un uso muy intensivo de las tecnologías digitales y que han producido avances muy interesantes en esta dirección, como por ejemplo la Administración Federal de Ingresos Públicos. Anteriormente se mencionaba el tema de la gestión documental electrónica, que eso es una iniciativa del gobierno anterior que este gobierno ha mantenido, ha perfeccionado y que sin dudas ayudó al funcionamiento de la administración pública en el marco de la pandemia. Y el otro tema de la agenda del núcleo es el tema empleo público, ¿sí? Que es un tema central, suele ser un lugar común, aunque no por ello deja de ser cierto que las personas, ¿sí?, son un activo central dentro de las organizaciones y efectivamente también lo son, por supuesto, en el marco del sector público, y acá hay una larga cantidad de cuestiones a abordar vinculadas a el ingreso, ¿sí?, el ingreso por concursos, vinculada a la formación, vinculadas al desarrollo de carreras, vinculado al tema salario, ¿sí? Salario no solo en relación a el sector privado, sino también salario hacia el interior de la propia administración pública, donde hay mucha heterogeneidad y donde hay escalafones que cobran entre 3 y 4 veces más que otros escalafones al interior del propio Estado a nivel nacional. Cuestiones vinculadas a equidad de género, por supuesto, de cada 10 empleados, 5 son hombres y 5 son mujeres. Sin embargo, a medida que vamos subiendo en el nivel jerárquico, la desigualdad se hace muy, muy visible. En cargos de conducción es 7-3, 7 hombres, 3 mujeres, pero cuando ya vamos a cargos políticos, subsecretarios, secretarios y ministros, la relación de desigualdad continúa en aumento. Cuestiones vinculadas a la evaluación del desempeño, ¿sí? Cómo vinculamos la evaluación del desempeño con la capacitación o cómo vinculamos la evaluación del desempeño con los salarios y cómo evaluamos a las personas más allá de la antigüedad y la educación formal que tienen. Por supuesto, estos 6 temas, no son los únicos de una agenda orientada al fortalecimiento del Estado. Podríamos hablar también del tema presupuestario, podríamos hablar también del tema de la comunicación, pero que son los temas que de alguna manera nutren la agenda de este núcleo. Y tan importante como pensar estos temas, nos parece que es pensar las interrelaciones que existen entre estos temas desde una mirada sistémica, desde una mirada más integral, y en particular con este picto, ¿sí?, y con la reorientación que hemos hecho del picto, estamos pensando los cruces, los diálogos que hay entre el mundo de las tecnologías digitales y el mundo del empleo público, pensar las interrelaciones entre tecnologías digitales y empleo público. Sabemos que hay un veloz e intenso desarrollo de las tecnologías digitales y nos parece importante cruzar esa agenda con la agenda de servicio civil o la agenda de empleo público. Agrego solo un dato en esta dirección. De acuerdo a los informes de la propia Secretaría de Gestión y Empleo Público, en los próximos 10 años, el 25% de los trabajadores estatales está en condiciones de jubilarse. Y ahí el desafío que tenemos es cómo pensamos las nuevas profesiones que a la luz del desarrollo de la tecnología se están generando, no solo en el sector privado, sino también se están generando ya mismo en el sector público. Pienso en el científico de datos, por ejemplo, o pienso en el auditor de algoritmos, ¿sí? Esto que probablemente hoy nos parezca lejano, en realidad no es algo tan lejano, y es algo que sucede no solo en las empresas, sino que también empieza a suceder cada vez más en el sector público. Pongo un ejemplo.
la Administración Federal de Ingresos Públicos tiene un área de analítica de datos que está compuesta por 60 personas, que lo que se dedican es trabajar a partir de grandes volúmenes de datos, este fenómeno que genéricamente se denomina Big Data, trabaja con herramientas de inteligencia artificial para luchar contra el contrabando aduanero o para hacer inteligencia fiscal, y eso mejora notablemente los procesos de gestión y las funciones propias de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Claro que la AFIP tiene una estructura de recursos, ¿sí?, que está muy por encima del promedio del resto de los organismos que conforman el Estado Nacional, lo cual hay un enorme desafío, insisto, para tratar de ver de qué manera ese tipo de experiencias que mejoran la calidad de la gestión puedan de alguna manera replicarse en otros organismos, sabiendo que la naturaleza de la AFIP es una naturaleza muy, muy particular, pero no obstante eso, hay mucho para aprender de esta experiencia. En este contexto, entonces, de interrelación entre estos temas de la agenda, con énfasis en particular en estos dos temas que mencionaba anteriormente, tecnologías digitales y empleo público, es que se inserta, como decía recién, este proyecto de investigación, que tuvo, como bien presentaron Ana, Julia y también Sebastián, digo, un primer momento con la Administración Pública Nacional, a partir de esa encuesta que presentaron recién mis compañeros, y que tiene un segundo momento que pone el foco en las provincias. Digo, y pone el foco en las provincias por la importancia que tienen las provincias también en la producción de bienes y servicios públicos. Digo, me voy a pegar un tiro en el pie, pero me parece que vale la pena pegarme un tiro en el pie. Digo, de cada 100 empleados públicos, 56 los tenemos en las provincias, 19 en la instancia nacional y 23 en los municipios. ¿Qué quiere decir esto? Que el peso que tiene el nivel provincial, no solo en el empleo público, sino en la producción de bienes y servicios, es muy importante, porque básicamente ahí se concentran funciones vinculadas a educación, salud y seguridad. No obstante esto, y acá viene el tiro en el pie, es un objeto de estudio muy poco estudiado en nuestra disciplina. Solemos prestar mucha atención a lo que pasa a nivel nacional, solemos prestar más atención en lo que pasa a nivel local, más atención en comparación con lo que pasa en el nivel provincial, pero el nivel provincial termina siendo una especie de jamón del sándwich, ¿sí? Y no le prestamos mucha atención en el ámbito académico, y sin embargo, insisto que es gran protagonista de lo que pasa en materia de producción de bienes y de servicios públicos. Por eso es que en la segunda etapa, y también con esta alianza entre CIPEC y CEDIAT, decidimos poner el foco en el trabajo remoto en las instancias provinciales. Y también decidimos poner el foco en lo que es la alta dirección pública, ¿sí? Que estos cargos de dirección o de coordinación a nivel nacional, pero esta vez cargos de dirección, de coordinación o jefaturas de departamento, porque van cambiando los nombres en función de la provincia de la cual estemos hablando, dado la importancia que tienen para las políticas públicas. Digo, ahí hay mucha memoria institucional, ahí hay mucho aprendizaje y ahí hay mucho conocimiento especializado. No obstante esto, son cargos que, por lo menos a nivel nacional y también a nivel provincial, por lo menos de acuerdo a lo que estamos viendo, hay mucha inestabilidad. Para que tengamos una idea, a nivel nacional, de cada 10 directivos en este ámbito, de cada 10, 9 están designados en forma transitoria por 180 días sin haber accedido a concursos, que es lo que establece la Ley de Empleo Público. Y como si fuera poco, de cada 10, 8 están designados a partir de excepciones al cumplimiento de los requisitos para ocupar esos cargos. ¿Qué quiere decir esto? Que no reúnen los requisitos mínimos vinculados a la educación o vinculados a la experiencia para desempeñar esos cargos y que requieren de una excepción para acceder a cargos de coordinación o cargos de
de coordinación. Eso es lo que pasa a nivel nacional. Se replica de alguna manera, digo, esta inestabilidad a nivel provincial, y esto obviamente tiene consecuencias en la calidad de las políticas públicas, en la memoria institucional, en el aprendizaje y en el conocimiento especializado que hablábamos anteriormente. 5 provincias, ¿sí? Como bien decía Sebastián: Mendoza, Río Negro, Entre Ríos, Chaco y Tucumán. 5 provincias que, como se habrán dado cuenta, representan las diferentes regiones que componen el territorio, y estoy pensando en los criterios para la selección de las unidades de análisis, y 5 provincias además que tienen otro requisito que no es menor, es que expresan la diversidad político-partidaria de la conducción que existe hoy a nivel provincial en Argentina. Estamos en la etapa de campo. Nos hubiera gustado tener algún resultado más avanzado para mostrar en esta quinta semana de la investigación. Tenemos 550 casos relevados entre las 5 provincias. Lo hicimos a partir de una coordinación muy intensa, como se habrán dado cuenta, con las 5 provincias, porque son ellos quienes llegan a los directivos públicos, los organismos rectores de estas 5 provincias que llegan a esos organismos públicos con un formulario web muy similar al que utilizamos para el ámbito nacional, que por otra parte también contó con la participación de investigadores e investigadoras del CITRA en el diseño, y con algunos resultados, por lo menos lo que estuvimos ojeando, muy similares en relación a lo que nos dieron los resultados a nivel nacional, quizás un poco más preocupantes en términos del uso de dispositivos propios por parte de los directivos públicos provinciales para el trabajo, en términos del aumento de la carga de trabajo, en términos de una menor calidad del trabajo, en parte por estas tareas vinculadas al cuidado de niños y niñas o las tareas domésticas, en donde se ve con mayor influencia las cuestiones de desigualdad de género, también las condiciones desiguales de acceso a la tecnología, y también un muy bajo grado de capacitación de los trabajadores para el trabajo remoto. Por supuesto, todos estos resultados, al igual que los anteriores que presentamos anteriormente, no se explican si no es en el marco de la emergencia sanitaria. ¿Sí? Digo, de la noche a la mañana, como Gregorio Samsa, el personaje de Frank Kafka de la Metamorfosis, sí, que se convierte en un bicho horrible a partir de una pesadilla. Acá casi de manera similar, de la noche a la mañana, 3,5 millones de trabajadores estatales, ¿sí? Tuvieron que pasar a trabajar en forma remota, y además hay una heterogeneidad de funciones enorme, porque no es lo mismo el personal de salud que el personal de seguridad o que el personal de el Ministerio de Economía, por poner un ejemplo. También, como se dijo acá, es un juego de final abierto, y nos parece importante, y acá para ir cerrando, la importancia de producir evidencia empírica. Lo que nos encontramos en estas 5 provincias, conversando con quienes están a cargo de las áreas de modernización, reforma del Estado, o de tecnología o innovación pública, pongámosle los nombres que querramos en función de estas 5 provincias que van cambiando sus nombres, es que se gestiona con muy poca evidencia empírica. ¿Sí? Cuando preguntamos si tenían, habiendo pasado ya casi 1 año y medio largo de la pandemia, se habían producido datos, encuestas, entrevistas, y tenían información en relación a el desempeño de los funcionarios, de los diferentes niveles de decisión, o mismo de los ciudadanos en relación al comportamiento en el marco de la pandemia y en la vinculación con el Estado, en términos generales nos encontramos con muy poca evidencia empírica, y nos encontramos con la importancia de un trabajo como el que estamos haciendo nosotros para tratar de nutrir de evidencia empírica y mejorar el proceso de toma de decisiones, sobre todo para lo que viene. ¿Sí? Como se decía acá, esto es un juego de final abierto, no está muy claro qué es lo que va a quedar,
Lo que sí está muy claro que hay mucho aprendizaje, mucho esfuerzo que realizaron los trabajadores, las trabajadoras y las funcionarias y funcionarios vinculados al mundo estatal en el marco de esta pandemia, y el intento en algunas provincias, en Chaco, por ejemplo, de empezar a generar normativa, de un diálogo con el mundo sindical para generar normativa y para incluir en los convenios colectivos esta cuestión vinculada al trabajo remoto, y en ese sentido un trabajo como el que estamos en pleno desarrollo de trabajo de campo, creo que viene muy bien para aportar evidencia empírica. Lo último, y cierro con esto, es que complementando este formulario web, estamos realizando, y para profundizar en aspectos cualitativos, también entrevistas y grupos focales. Digo, entrevistas a directivos, responsables de las áreas de empleo y responsables de las áreas de tecnología, y también grupos focales con directivos que se han visto involucrados en esta temática del trabajo remoto, para poder conversar y para poder acceder a algunos datos quali que nos permitan profundizar el fenómeno en cuestión. Acá paro y agradezco, por supuesto, la atención y la presencia de todos y todas ustedes. Bueno, muchas gracias, Diego. Muy interesante la exposición y muy completa. Bueno, me parece que la transmisión ha sido interesante. Hemos comunicado resultados efectivos. Esto que decía Diego me parece que es importante rescatar, que muchas veces no es lo más visible, digamos, o lo más espectacular, ¿no? Digamos, y que es lo más difícil, que es el conocimiento empírico, la generación de datos. Necesitamos esa información para mejorar las decisiones, ¿no? Digamos, muchas veces estamos acostumbrados a hacer investigaciones más vinculadas con la especulación, ¿no? Digamos, o los debates. Pero bueno, aquí, digamos, un poco la idea es utilizar algunos recursos metodológicos para construir evidencia empírica que pueda servir a la gestión pública, por lo menos al segmento directivo, ¿no? Digamos, para tener información a la mano de cuáles son las cuestiones que hay que mejorar, que hay que actualizar para mejorar los procesos de gestión, ¿no? Digamos, sobre todo el tema del uso de la tecnología, los tiempos, ¿no? Las dificultades que existen en un contexto de crisis para trabajar a distancia con equipos, las cosas que efectivamente han cambiado, ¿no? Digamos, sobre todo los bienes públicos, ¿no? Muchos de los bienes públicos han sufrido una transformación acelerada, digamos, a partir de la pandemia, ¿no? Sabemos de esto en el campo educativo, digamos, tuvimos una experiencia muy fuerte en materia de educación virtual, pero una educación virtual de emergencia, en muchos casos, por ahí no una educación virtual tan planificada, en el campo de la salud, ¿no? La telesalud, en el campo de la justicia, es decir, cómo la justicia también tuvo que adaptar trámites, ¿no? Digamos, para seguir funcionando. El tema de los datos, ¿no? Digamos, cómo se ha acelerado, digamos, toda esta planificación y toda la gestión de datos en el marco de la pandemia, y cómo digamos, eso constituye un desafío futuro para la gestión pública a la hora de, primero, conocer, ¿no? Digamos, esto que decía Diego, la transparencia algorítmica, conocer cómo se crean esos datos, tener funcionarios que sean capaces de entender, de comprender esos procesos, porque bueno, digamos, en general, en líneas generales, la contratación, digamos, de la tecnología se hace hacia el sector privado, y tenemos poca capacidad, ¿no? Digamos, de nuestros directivos, digamos, para poder conocer, para poder interpretar y para poder incorporar la tecnología de información, la robótica, ¿no? La inteligencia artificial en el análisis de datos, en la utilización de datos para mejorar la gestión, ¿no? Entonces ahí, digamos, me parece que hay una serie de desafíos muy interesantes, fundamentalmente vinculados con la transformación que han sufrido los bienes públicos, ¿no? Digamos, y cómo han
cambiado y cómo se han acelerado, cómo se ha acelerado los bienes públicos que estamos acostumbrados a usar, digamos, o estamos acostumbrados a recibir sus servicios, digamos, de una manera más vinculada con el pasado, ¿no? Y que el reto es también, digamos, cómo vamos a usar desde la gestión pública esa tecnología a favor, ¿no? Digamos, lo que pasa es que, esto va a requerir, digamos, un cambio de institucionalidad. Y las instituciones del Estado, por lo menos en Argentina, todavía no están preparadas, digamos, para acompañar este proceso de transformación, ¿no? Digamos, entonces ahí hay que, me parece, investigar, estudiar, generar evidencia empírica que permita conocer, que permita generar capacidades, ¿no? Digamos, sobre todo para los gestores públicos, mejorar los procesos de toma de decisión. Así que podríamos generar un espacio de intercambio si hay alguna pregunta. No sé si en el chat no hay ninguna pregunta, pero si llegara a haber alguna pregunta, aquí estamos para responderla. Matías. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. No, gracias, me pareció muy interesante la presentación. Mi pregunta es más orientada, me parece que un poco la pandemia empujó procesos que costaban que se lleven adelante, sobre todo en la administración pública, ¿no? Procesos de digitalización, de atención a distancia, de innovación en la gestión, ¿no? Por lo que estuve escuchando, ustedes toman como caso de estudio provincias, no municipios, ¿no? Estoy en lo correcto. Más allá del estudio propio de ustedes, ¿tienen conocimiento de municipios en donde estos procesos que fueron empujados por la pandemia, se materializaron y post pandemia esto continúa? Quizás en la escala municipal, que es la escala más cercana al vecino y a la vecina, ¿no? Quizás la distancia donde el vecino y la vecina tienen un poco lo que decían alrededor de los nuevos roles de los gobiernos municipales, ¿no? Que antes era cobrar el alumbrado, papas arriba de limpieza, y hoy por hoy se dedican a atender un montón de cuestiones socioterritoriales que hace 50 años no se dedicaban. Estos procesos empujaron el proceso. La cuestión de la pandemia empujó un dinamismo que, sobre todo en la digitalización, que no estaba en los cálculos, y quizás puede servir como de puntapié inicial, más allá de todos los trastornos que puede generar en términos no solo de administración pública, ni que hablar de cuestiones sanitarias, pero quizás puede sentar algún precedente, y quizás cosas que costaban que en la administración pública, sobre todo en la administración pública municipal, se lleven adelante, quizás quedan instaladas en la nueva normalidad. No sé si eso lo están viendo, o si quizás no es su campo de estudio y no está. A ver, intento responder yo. No lo estamos estudiando en este trabajo. Sí, el objeto de estudio es la alta dirección pública, primero en la Administración Pública Nacional, que es el trabajo que presentaron Julia y Ana. Ahora la alta dirección pública a nivel provincial. No estamos viendo el tema municipal, no porque no sea importante, sino porque los recursos son escasos y las necesidades ilimitadas. Sin duda, el tema también de la pandemia aceleró la utilización de este tipo de tecnologías a nivel local. La experiencia o las experiencias que yo conozco muestran una enorme heterogeneidad. ¿Sí? La heterogeneidad, que por otro lado nos sorprende porque es un rasgo característico del Estado argentino, ¿no? Así como tenemos la heterogeneidad de
un organismo que no tiene nada que envidiarle a las mejores prácticas que se realizan a nivel internacional en materia de analítica de datos, como la AFIP, versus otros organismos en donde está muy instalada la cultura del trámite y la cultura del papel, que también convive con la AFIP al interior del Estado Nacional, algo similar pasa a nivel municipal. Y yo conozco casos de municipios que aceleraron la digitalización y que sostuvieron el vínculo con el ciudadano porque tenían un grado de desarrollo ya avanzado en materia de uso intensivo de tecnologías digitales, y conozco casos también, digo, dentro de la heterogeneidad de los 2.200 municipios, ¿no?, que tenemos en la República Argentina, conozco casos de municipios que, sobre todo en la primera ola, literalmente cerraron, ¿sí? Digo, por lo menos en cuanto a trámites, ¿no? Digo, obviamente, funciones centrales vinculadas a la recolección de residuos o cuestiones vinculadas a atención primaria que requieren más presencialidad, digo, eso siguió de alguna manera funcionando. Pero las cuestiones vinculadas a trámites, por ejemplo, hubo un cierre muy, muy importante, sobre todo, como decía recién, en la primera ola. Ayudó, sin duda, la pandemia a visibilizar la importancia de las tecnologías digitales, a vencer resistencias, digo, lo vemos mucho también en el ámbito académico, ¿no? Los docentes, no quiero generalizar, pero el 99,9% de los docentes que tenían resistencias a este tipo de herramientas, digo, no solo las utilizaron, sino que también evalúan con asignaturas pendientes y con desafíos la importancia de evaluar, bueno, qué de todo esto queda, pensando en justamente la pospandemia. Y así como visibilizó la importancia del uso de las tecnologías digitales para fortalecer capacidades de gestión, también visibilizó los desafíos que esto conlleva a nivel municipal. Digo, cuestiones que estaban en la agenda de organismos nacionales u organismos provinciales que hacían un uso intensivo de las tecnologías digitales, ahora empiezan a entrar en la agenda de los municipios. Digo, pienso en el tema de inclusión digital, por ejemplo, ¿sí? Que no es solamente un tema de equipamiento, sino que es un tema también de conectividad y es un tema también de alfabetización digital. Digo, hoy sabemos, y los municipios son muy conscientes a partir de la pandemia, que no hay ciudadanía plena si no hay acceso a derechos digitales en el siglo XXI. Digo, esto me parece que quedó muy claro, por ejemplo, en el ámbito educativo. Claramente quedó marcado en el ámbito educativo. Digo, la pandemia aceleró, la pandemia reforzó desigualdades que se vieron muy claras en el ámbito de la educación. No solamente la inclusión digital empieza a entrar en la agenda, cuestiones vinculadas a la ciberseguridad. ¿Sí? Digo, de hecho, no es en el ámbito municipal esto, pero a nivel nacional, por ejemplo, la semana pasada o la anterior hubo una importante filtración de datos del Registro Nacional de las Personas, que es uno de los organismos públicos más desarrollados, ¿sí?, en materia de digitalización. El año pasado en la Dirección Nacional de Migraciones, también otra importante filtración de datos. Hace un par de años atrás, en la Administración Federal de Ingresos Públicos, otra importante filtración de datos. El tema de la privacidad y la protección de datos personales, ¿sí? Esto trae en la agenda municipal la preocupación o la instalación de un tema que hasta este momento, digo, estaba lejos de esa agenda, y acá visibiliza una problemática importante que tiene Argentina, que es una ley de protección de datos personales del año 2000, cuando no existía nada de redes sociales, por ejemplo, ni siquiera existía Facebook. En el año 2000, nuestra ley es del año 2000 y que claramente quedó obsoleta a la luz del veloz e intenso desarrollo de las tecnologías. Y visibiliza también la importancia de este diálogo entre la tecnología digital y el empleo público, ¿sí? Pero de vuelta, una enorme heterogeneidad. Algunos municipios estos temas ya lo tienen en un lugar relevante de la agenda, y otros municipios están empezando a ver las problemáticas vinculadas al intercambio de datos, las problemáticas vinculadas a la protección, privacidad de datos, las problemáticas vinculadas a la ciberseguridad, las problemáticas vinculadas al equipamiento
y a la infraestructura, la problemática vinculada a la alfabetización digital de los propios trabajadores, que muchas veces no tienen las herramientas para manejar un sistema de gestión documental y que requieren de mucha capacitación para estar en sintonía con estos nuevos desafíos que emergen con la pandemia y que ahí sí vienen para quedarse, porque más allá de todo lo crítico que uno puede ser o de las asignaturas pendientes que hay, nadie dice volvamos a la cultura del trámite y la cultura del papel. Es cómo nos involucramos en este nuevo mundo en donde el desafío no es tanto la digitalización en el caso de los trámites, sino la simplificación de trámites. No es lo que ya venimos haciendo, cómo lo ponemos en Internet, sino también cómo a través de reingeniería de procesos podemos simplificarle la vida, sobre todo al ciudadano, que cuando se vincula con la administración pública, sea nacional, sea provincial o sea nacional, cuando se vincula con la administración pública, fundamentalmente lo hace para realizar trámites. Trámites vinculados a subsidios, trámites vinculados a partidas de nacimiento, trámites vinculados a una multiplicidad de cuestiones que están detrás de las políticas públicas, porque digo, el punto mínimo que vincula la política pública o el programa público con el ciudadano es un trámite, y muchas veces los trámites son muy engorrosos y costosos para los ciudadanos, y muchas veces los ciudadanos hacen de cadetes del Estado, ¿sí? En donde llevan papeles de un organismo público a otro porque el Estado no asume el costo de su estructura y de su complejidad, sino que le traslada ese costo a los ciudadanos, y en particular a los ciudadanos más vulnerables, que son los que más necesitan del Estado y los que tienen un costo mayor cuando tienen que perder, por ejemplo, medio día de trabajo, trabajo informal, trabajo no registrado, para ir a un centro de atención primaria a buscar el certificado de vacunación, para ir a un centro, a un jardín de infantes, una escuela primaria o secundaria para pedir un certificado de escolaridad, y con esos dos papeles tienen que ir a otro organismo público, ANSES, para cobrar la transferencia condicionada de la asignación universal por hijo, por ejemplo. Pero insisto, digo, no me quiero ir, Matías, de tu pregunta, en enorme heterogeneidad, municipios que llegaron recién ahora empiezan a descubrir esta problemática, y otros municipios en donde toda esta problemática empieza a tener ahora un lugar más relevante en esas agendas. Muchas gracias, Diego. Sí, yo tampoco me quería correr de la temática, porque yo, digo, es claro que lo de ustedes se dedicaron a otro nivel, a otra escala quizás, ¿no? Pero me parece que la escala municipal es como si uno piensa, o quizás en el sentido común, ¿no? Uno piensa quizás la escala municipal como la más compleja en términos de aplicabilidad e innovación de este tipo, ¿no? Entonces, lo que me pareció, es mi impresión, por supuesto no tengo ninguna cuestión científica de por medio, pero me parece que estos procesos de esta pandemia, o la pandemia lo que generó es el empuje de ciertos municipios a que lo hagan de alguna forma, cosa que antes no si no hubiese sido así, quizás nunca lo hubiesen hecho, ¿no? Uh-huh. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Yo quería preguntar una cosa. Hola, ¿qué tal? Hola, Mariana. ¿Cómo están? Quería preguntar si es que hay así algún tipo de percepción de que se pueda declarar, ¿no?, a la conectividad como un derecho, digamos, como se hizo en Bolivia, por ejemplo, como un derecho de primera necesidad, ¿no? Porque es como que también la pandemia nos dejó todo, nos mostró que, bueno, de alguna manera casi es una necesidad la conectividad, ¿no? Y acá en la Argentina, especialmente por ahí, está en manos de empresas privadas, y el acceso más allá, ¿no?, de la falta, ¿no?, de instrumentos que hay, por ejemplo, en la educación. Cuántos compañeros que nosotros vimos que tuvieron que dejar porque, bueno, no tenían los elementos como para poder seguir las cursadas. Pero el hecho de la conectividad podría ser declarado como un bien público. Yo puedo responder, intentar por lo menos responder. Hay varias iniciativas en esa dirección. Coincido, Mariano, que es un tema
relevante, digo, hay varios proyectos de ley en esa dirección. Como no soy abogado, voy a responder más desde mi mundo de la ciencia política, la administración pública. Sí, ahora tampoco creo que eso resuelva el problema. Digo, podemos tener la mejor ley, ¿sí? Sin embargo, hay que dotar a esa ley de recursos, y es ahí donde yo veo el principal problema. Digo, podemos tener esa sanción, podemos tener esa declaración, de hecho, tenemos leyes, tenemos inclusive una carta iberoamericana que adhirió el gobierno argentino en el 2007, de gobierno electrónico, en donde establece una serie de principios y obligaciones de parte de los gobiernos, en donde aparece justamente el tema de el derecho a la conexión que vos planteás, y sin embargo, digo, pasaron 14 años de firmar esa carta que tiene rango de ley, y es una asignatura pendiente, y como vos bien decís, digo, los sectores que menos recursos tienen, digo, los más pobres, los que tienen menos educación formal, los adultos mayores, los que viven en zonas rurales o zonas de bajo desarrollo, son los que están quedando afuera de todo esto, que son los que más necesitan del Estado. ¿Sí? Digo, los que más necesitan del Estado son los que están quedando más afuera de los beneficios de la digitalización que introduce el Estado para mejorar el vínculo con los ciudadanos. Digo, me parece que puede ser un paso importante, insisto, no creo que sea suficiente para resolver el problema si no pensamos en dotar de recursos en sentido amplio, más allá de los económicos, digo, dotar de recursos para poder avanzar en esa dirección. Sí, a ver, yo coincido con Diego, digamos, me parece que la discusión no tiene que ver con la existencia de una ley, digamos, un instrumento de esas características, digamos. Es un tema mucho más complejo y mucho más de fondo, ¿no? Ni siquiera es un tema necesariamente de infraestructura, que sí lo es, porque efectivamente, por ejemplo, en la Argentina, el año pasado, ¿te acordás, Diego? Conversábamos con, bueno, no me acuerdo el nombre del directivo de CEDIAT, que decía que se necesitaban duplicar las antenas, digamos, para poder cubrir todo el territorio en Argentina respecto de la conectividad digital, y eso requiere, digamos, un esfuerzo público, privado, ¿no? Digamos, de acción económico, ¿no? Digamos, en ese sentido, pero más allá de esa cuestión de infraestructura o de limitaciones de infraestructura que existen en Argentina, hay un tema de fondo que tiene que ver con la capacitación o con la falta de capacitación, con la falta de recursos educativos, ¿no? Digamos, de poblaciones que todavía no han incorporado, digamos, la utilización de las tecnologías digitales, y además a eso hay que sumarle la dificultad para el acceso a la tecnología efectiva, digamos, el dispositivo, ¿no? Es decir, la computadora, fundamentalmente, o la tablet, para poder utilizar efectivamente utilizar Internet, ¿no? Digamos, eso se ve mucho en el mundo de la educación virtual, ¿no? Digamos, la brecha digital es una brecha que está asociada muchas veces a la limitación de muchos estudiantes, respecto del tener o no tener una computadora, ¿no? Digo, y eso cambia notoriamente la igualdad, ¿no? Digamos, en el acceso educativo, a la posibilidad de, en el marco de la pandemia se vio mucho esto, de seguir con los cursos, ¿no? Es muy difícil hacer un curso universitario con un celular. Y esto, digamos, es algo que efectivamente ha sucedido, ¿no? Digamos, entonces, digamos, la incorporación de la tecnología de información y comunicación para los ciudadanos tiene que ser parte de una política integral, ¿no? Digamos, de inversión en infraestructura tecnológica
y a su vez en inversión en capacitación y en los recursos tecnológicos, ¿no? Digamos, las computadoras para todos y para todas, que eso es, digamos, parece algo básico, pero es algo que no sucede, ¿no? Digamos, en todo el país, ni siquiera en países de América Latina, ¿no? Digamos, hay una limitación muy fuerte. Por eso digo, digamos, es muy interesante lo que dice Diego, digamos, no es que no hay una ley que resuelva, digamos, no hay un instrumento jurídico, digamos, legislativo que resuelva esto. Digamos, lo que lo resuelve es un programa integral que tenga en cuenta, digamos, estas limitaciones, pero bueno, digamos, tiene que ser tomado como una política de Estado, por lo menos con una planificación a 10 años, ¿no? Digamos, en general en Argentina no se planifica durante tantos años, ¿no? Digamos, por el péndulo y los cambios de gobierno, pero me parece que es un tema que tiene que trascender los cambios de gobierno. No, una última cosa que digo, además de la conectividad, además del acceso a la conectividad, está el tema de cómo accedes a eso. Por la banda ancha en Argentina, es cara y además es de mala calidad o de baja calidad. Si la comparás inclusive con los países de la región, pagamos mucho en comparación con lo que pagan otros países, estamos por encima del promedio en la región en cuanto a precio, y en cuanto a velocidad y calidad, estamos por debajo de los países de la región. Por lo tanto, ahí también hay otro desafío en términos de la calidad y el precio de la banda ancha. Ana, ¿querías decir algo? Sí, en relación a lo que decían de la conectividad y el acceso a la tecnología, bueno, recuerdo lo que fue de exitoso el Plan Conectar Igualdad, ¿no? Como una cuestión de acceso sencillo a un bien que quizás pudieron acceder los alumnos de lugares más vulnerables y así poder ir trabajando, ¿no? Creo que, como decía Diego, en la cuestión de educación se vio fundamentalmente la necesidad de que se ejecute una política pública o un plan del Estado, pero que tenga mirada a largo plazo, ¿no? Que se empiece y que se empiece y que se pongan a funcionar los engranajes al respecto y después, bueno, seguirlo, ¿no? Eso estaba rememorando estas cuestiones educativas que, bueno, que después tuvieron un corte, pero es importante tener, es importante tener una ley de acceso a la tecnología de manera más popular, pero también es importante tener criterio estratégico de decir, bueno, ¿cómo hago funcionar la banda más ancha? ¿Cómo bajo los costos? ¿No? Es todo un proceso que debería ponerse en la agenda pública como para que los expertos o quienes sepan de estas cuestiones puedan ir generando cuestiones que ayuden bueno, a progresar en ese momento, en esa cuestión. Que no nos quedemos, bueno, tenemos banda ancha cara, bueno, generar actividades, cuestiones, pensamientos, no sé, políticas que me ayuden a salir de ese conflicto, ¿no? Me parece una cuestión bastante importante y
fundamental, porque yo lo que creo, más allá de lo que hemos visto, he podido tener contacto en cuanto a lo que fue la encuesta y el trabajo, es que el trabajo remoto, se me ocurre el home banking y muchas otras cosas más, creo que en algún punto vinieron para quedarse, ¿no? Y nosotros, los que por ahí, yo me incluyo, nos resistimos un poco, somos más del papel que de la pantalla, bueno, entender que las cosas hay que aceptarlas y el cambio hay que generarlo y bueno, y en esto las capacitaciones que podamos tener que puedan tener los trabajadores de la gestión, de la alta gestión pública o los administrativos comunes, digamos, simples, no comunes, perdón, simples, también eso es importante tenerlo en cuenta y poder de a poco generarlo y tener una visión de que si hay un lugar, sea municipio, provincia, que está haciendo las cosas bien, bueno, tratar de tomarlo y replicarlo para que se vaya como haciendo una cuestión de que, bueno, si es en un municipio, después que sean 2, 3, hasta que llegue a un funcionamiento más pleno, ¿no? Teniendo las características de cada lugar también. Eso. Bueno, estamos ya sobre la hora, así que les agradecemos a todos los participantes. Milagros, estamos terminando. Gracias, Diego, por tu exposición. Gracias, Ana. Gracias, Julia. Bueno, a todos los participantes. Bueno, nos volveremos a encontrar en el año que viene, digamos, en este espacio. Serán las 6ª jornadas de investigación de la UMED. Me parece que es un espacio, como decía en la mesa anterior, es un espacio muy importante para la UMED y muy importante para nosotros, para que podamos difundir, para que podamos intercambiar acerca de nuestras líneas de investigación, no solo entre nosotros, sino también con otras universidades y el público en general, ¿no? Así que bueno, les agradecemos. Muchísimas gracias. Un abrazo grande para todos. Gracias. Estamos en contacto. Gracias. Gracias a todos y Seguimos en todas. contacto. Chao, buenas tardes.